Mayo de 2024. Davos, Suiza. El cielo parecía hecho de vidrio, un reflejo frío y translúcido de las montañas nevadas que rodeaban el auditorio principal de la Conferencia Global de Desarrollo Sostenible. Dentro, el aire olía a café caro, perfume corporativo y pretensión. Hombres y mujeres de traje impecable, con credenciales doradas colgando del pecho, conversaban sobre innovación verde y responsabilidad social, como quien recita mantras para espantar la culpa. En el centro del escenario, la pantalla gigante mostraba el logotipo de North Axis Resources, una de las mayores corporaciones de extracción mineral del planeta. Bajo los reflectores azulados, el CEO, Richard Alden, 60 años, voz entrenada en Harvard y ego pulido en Wall Street, sonreía con la confianza de quien cree estar moldeando el futuro. El público lo veía como un profeta del progreso, un hombre capaz de convertir rocas en riqueza y pobreza en estadística. Pero aquel día, ante las cámaras y ante la historia, estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que su poder nunca lo había preparado. Una verdad que no cabía en sus hojas de cálculo. Raquel Gutiérrez estaba sentada en la tercera fila, las manos firmes sobre el regazo, la mirada fija en el escenario. 48 años, boliviana, hija de maestros rurales aymaras. El rostro curtido por el sol del altiplano y por los años de lucha, pero con una serenidad que incomodaba. Mientras los aplausos se alzaban ante las palabras del magnate, Raquel sentía el mismo malestar de siempre, la forma en que el poder se disfrazaba de benevolencia. Regiones atrasadas, decía él, como si describiera una carga a civilizar. Cada palabra de Alden sonaba para ella como una agresión educada. Había pronunciado discursos en muchos foros, pero nunca planeó aquel momento. Sin embargo, algo en su pecho, quizás el recuerdo de los niños bañándose en ríos ahora envenenados, comenzó a latir con una fuerza antigua. Cuando el CEO pronunció la frase «Los indígenas no comprenden el valor del desarrollo», el aire pareció partirse en dos. Raquel se levantó, y en ese instante, el silencio entre su movimiento y el sonido de los tacones sobre el suelo de madera fue la primera señal de que algo irreversible estaba por suceder. Los guardias la miraron con vacilación. No había señal de amenaza, solo de propósito. Raquel caminó hacia el micrófono lateral como quien sigue un destino inevitable. Ningún gesto brusco, ninguna petición de palabra, solo pasos lentos, decididos, y el sonido grave del cuero de sus botas resonando entre el mármol y el silencio creciente. Las cámaras, que hasta entonces enfocaban el escenario, comenzaron a moverse, captando aquel desplazamiento improbable. Una mujer indígena, sin credencial dorada, atravesando el territorio simbólico del poder. En el rostro de Richard Alden, una sonrisa protocolar se congeló a medio camino. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban sorpresa y tal vez incomodidad. Raquel tomó el micrófono con ambas manos, miró alrededor de la sala y, antes de hablar, inspiró profundamente, como quien reúne fuerzas de generaciones enteras. «Señor», comenzó con voz firme, sin elevar el tono, «usted habla de progreso y de ayuda, pero los indígenas no necesitamos vuestra ayuda, necesitamos que dejen de robar nuestras tierras». El sonido atravesó el auditorio como una ráfaga de viento caliente en medio del hielo. Algunos ejecutivos toseron, otros se miraron entre sí, inseguros de si debían reír o escuchar. Richard intentó esbozar una respuesta, pero Raquel ya había abierto el portátil que llevaba bajo el brazo. La pantalla proyectó sobre el logotipo azul de la corporación un mapa colorido. Territorios indígenas marcados en rojo, cruzados por líneas blancas que representaban las zonas de minería de North Axis. Datos reales, números que hablaban más alto que cualquier discurso. «Estas son sus operaciones responsables», dijo ella.
mientras imágenes de ríos contaminados y rostros de niños con manchas en la piel reemplazaban las promesas de prosperidad. El brillo azul de las luces corporativas comenzó a mezclarse con el dorado de la proyección, como si por un instante la verdad hubiera conquistado el escenario. El público, acostumbrado a aplaudir previsiones optimistas y gráficos ascendentes, se encontró de pronto ante algo que no cabía en las hojas de cálculo del lucro: la humanidad. Un murmullo recorrió las filas. Una traductora simultánea dudó al buscar las palabras exactas para colonialismo de 2024, y su voz temblorosa en los auriculares de decenas de ejecutivos sonó como una confesión involuntaria. Richard Alden se ajustó la corbata. Un gesto pequeño, pero revelador. Era el movimiento de quien intenta restaurar el control simbólico. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, intentó decir, pero su voz se perdió entre la reverberación de las imágenes detrás de él. Raquel no lo interrumpió, solo lo miró, con esa mirada que no pedía nada. El peso de la verdad devolvía. El tiempo pareció ralentizarse, cada respiración en la sala se volvió audible. Entonces habló de nuevo, sin guión, sin diplomacia, con la claridad de quien ya no tiene nada que perder. Ustedes dicen que traen desarrollo, pero lo que realmente traen son minas, contaminación, ríos envenenados, niños enfermos y beneficios que salen del país hacia sus bancos. Su voz se afirmaba con cada sílaba, atravesando el aire estéril del salón como una flecha antigua y precisa. Frías de los reflectores, las luces se reflejaban en sus pendientes de plata. Símbolo aymara en forma de espiral, recordatorio silencioso de que la historia nunca termina donde el poder desea. Un camarógrafo, instintivamente, acercó el zoom a su rostro. El leve sudor en su frente, el brillo decidido en sus ojos, la respiración contenida. Todo parecía anunciar que aquello no era una protesta improvisada, sino el desenlace de siglos de resistencia contenida. Alden intentó recuperar terreno. Enderezó el Lucentusy cuerpo. Se acercó al micrófono central y con el tono ensayado de los líderes corporativos dijo: «Apreciamos la pasión, señora, pero nuestras inversiones generan empleo, educación y esperanza. Sin nuestras operaciones, muchas regiones seguirían sumidas en la pobreza». Hablaba con seguridad, pero las palabras resonaban huecas frente a las imágenes que seguían detrás de él. Cráteres, lodo tóxico, aldeas evacuadas. El público empezaba a percibir la disonancia, esa fisura entre el discurso y la realidad. Raquel observaba en silencio, el rostro inmóvil, la mirada fija. Cuando Alden terminó su defensa, el silencio que siguió fue casi físico. Ningún aplauso, solo el sonido apagado de una silla crujiendo al fondo de la sala. Raquel dio un paso al frente. El dorado de las luces del proyector bañaba su rostro como si el propio entorno tomara partido. «Cuando ustedes llegan a un territorio indígena», dijo pausadamente, «no llegan con educación ni con oportunidad. Llegan con bulldozers y con contratos que no podemos leer». La frase quedó suspendida en el aire, cortando el clima artificial de civilidad. Algunas personas en el público comenzaron a grabar. Otras bajaron la mirada, avergonzadas, como si participaran involuntariamente en un juicio moral. Raquel levantó el brazo y, con un clic en el portátil, mostró la foto de un río antes y después de la explotación. En la primera, los niños nadaban riendo. En la segunda, el agua tenía el color del plomo. Ustedes llaman a esto progreso. Nosotros lo llamamos colonialismo de 2024. El impacto fue inmediato. La traducción simultánea tardó unos segundos en llegar a todos los idiomas, pero el silencio que siguió no necesitó traducción. Los reflectores parecían más intensos sobre el rostro de Raquel que sobre cualquier otro en el escenario. Un hombre en el fondo, delegado de un banco europeo,
bajó discretamente su credencial, como si quisiera borrar su afiliación. Una asesora de comunicación de North Axis susurró algo al oído del CEO, sugiriendo cerrar la sesión. Pero Alden permaneció inmóvil, los ojos fijos en la activista. Quizás comprendía, aunque tarde, que ya no se trataba de reputación, sino de conciencia. Raquel, sintiendo el peso de todas las miradas, no retrocedió. Había aprendido que el miedo es la forma más educada de sumisión. Con voz más baja, casi en tono de lamento, continuó. Durante años ustedes dijeron que el mundo necesitaba nuestro suelo para crecer, pero nunca preguntaron qué perdíamos nosotros para que ese mundo creciera. El tono ya no era de ataque, sino de testimonio. Las imágenes detrás de ella cambiaron otra vez. Ahora mostraban mujeres ancianas plantando papas en tierras resecas, niños sosteniendo botellas con agua turbia, una escuela improvisada hecha de madera y esperanza. El auditorio respiraba despacio, como si temiera romper aquel hechizo de verdad. Raquel inspiró hondo. Sus hombros se relajaron. Por primera vez, un leve temblor en su voz reveló no fragilidad, sino humanidad pura. Un tipo de verdad que no se ensaya, solo se vive. El CEO respiró hondo, intentando recomponer la autoridad perdida. Señora, el mundo necesita avanzar. Mejorar es un deber moral de nuestra especie. Raquel lo miró con una calma que desarmaba. ¿Mejorar para quién?, preguntó. Porque si para mejorar ustedes deben destruir lo que nos da vida, entonces su progreso es solo otra palabra para muerte. El auditorio se mantuvo inmóvil. La frase cayó como una piedra en el lago de la hipocresía colectiva, generando ondas silenciosas que se expandían entre trajes caros y sonrisas congeladas. Raquel respiró y por un instante pareció mirar más allá del escenario, hacia las montañas que guardaban los nombres antiguos del agua, hacia su madre que alguna vez le dijo: «Cuando hables, no pidas permiso, pide justicia». Entonces bajó la voz, casi como si hablara a los espíritus presentes en cada gota de ese aire estéril. No estamos aquí para detener el futuro. Estamos aquí para recordarle al futuro que no se olvide de nosotros. Silencio. Luego, un solo aplauso, tímido desde la última fila. Después otro, y otro más. Hasta que la sala entera, ministros, periodistas, diplomáticos, técnicos de sonido, se rindió a una ovación que ya no era política, sino humana. Alden permaneció de pie, petrificado, con el brillo vacío en la mirada de quien acaba de entender que el poder no siempre gana, solo resiste hasta que alguien se atreve a decir la verdad. Raquel, con el rostro sereno, cerró su laptop. No. Sonreía. Sabía que aquella victoria no era suya, sino de todos los que nunca fueron invitados a hablar. En la pantalla gigante, detrás de ella, apareció una última imagen. Un amanecer sobre un valle andino, el sol reflejado en un río que aún sobrevivía. Bajo la imagen, una frase breve: «La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra». Esa noche, el video del enfrentamiento se propagó por las redes antes de que los medios oficiales pudieran editarlo. En cuestión de horas, la frase «No estamos aquí para detener el futuro» se convirtió en lema, pancarta, canción. Los canales de noticias hablaron de la activista que incomodó a Davos. Pero para quienes la conocían, Raquel no era una activista, era una heredera de los abuelos que resistieron al acero, de las madres que hablaron con el agua, de los hijos que aún no habían nacido, pero ya reclamaban un planeta habitable. En las comunidades mineras del altiplano, los niños repitieron su discurso en las escuelas, como si fuera una oración nueva. Y en los salones corporativos, ejecutivos comenzaron a ensayar una empatía que hasta entonces solo existía en los informes de responsabilidad social. La conferencia terminó, pero algo se había roto para siempre: la ilusión de que el poder puede comprar silencio. Días después, una periodista le preguntó a Raquel si no temía represalias.
Ella respondió con serenidad: «Temer es un lujo de quienes tienen algo que perder. Yo ya lo perdí todo, excepto mi voz». Y sonrió como quien comprende que el eco de una verdad, una vez liberado, ya no pertenece a quien la pronunció, sino a quien la escucha. Desde entonces, en cada foro, en cada documento, en cada discurso que intenta hablar de sostenibilidad sin mencionar justicia, su nombre aparece como una sombra luminosa, una presencia incómoda, necesaria, innegable, porque hay voces que no buscan ser famosas, buscan ser recordadas cuando el poder intente olvidar,